En este ejemplo planteamos una combustión. Como ya saben, una combustión es la quema de cualquier combustible en presencia de oxígeno, ¿no? Para dar dióxido de carbono y agua. El problema plantea un horno o un reactor que se está utilizando para generar calor y proveer este calor a un fermentador. El horno dice que quema por combustión un combustible. Me dan una composición generalizada por esta fórmula, CH2N. Prácticamente todos los combustibles fósiles o los que provienen del petróleo tienen esta estructura en su cadena, ¿no? Pueden ser alcanos, alquenos, alquinos. Esto da una idea de que pueda ser un alqueno, ¿no? Entonces, se utiliza para esta combustión aire en 100% en exceso. Entonces, sabemos que el aire tiene una composición fija de oxígeno, 21% volumen es oxígeno. Esto, como el aire es un gas ideal, también se puede considerar por ciento mol y 79% es nitrógeno, ¿no? Para fines prácticos usamos solamente oxígeno y nitrógeno. Algunas bibliografías le bajan poquito al nitrógeno la composición, dicen que es 78% nitrógeno y el resto, que sería 1%, corresponde a algunos gases como impurezas, ¿no? Como argón, gases de azufre, de nitrógeno, etcétera. Para fines prácticos, el cálculo no cambia tanto, por eso vamos a usar nitrógeno-oxígeno, ¿no? Y bueno, esto se supone que genere una cantidad de calor fija aquí y genera gases de combustión, ¿no? Debe generar, bueno, dióxido de carbono, debe generar agua en fase vapor, etcétera. Entonces, me dicen que si yo alimento 100% en exceso de aire, 100% exceso, hay que determinar la composición, si esto se lleva por combustión completa a la salida del horno. Y el inciso B, recalcular asumiendo que 5% del carbono del combustible se quema mediante combustión incompleta. Ese es el planteamiento. Noten que me están pidiendo una composición, ¿no? Entonces, la composición yo la puedo calcular independientemente del valor de la entrada. Esto se mantiene, ¿no? Si yo alimento un mol aquí, la composición a la salida va a ser la misma que si yo alimento 10 moles. Entonces vamos a tomar una base de cálculo. Vamos a usar 100 moles que se queman, ¿no? Y vamos a decir que es en una hora. No me piden directamente la cantidad de calor, pero lo podría calcular, ¿no? Por ahora nos vamos a centrar solamente en el balance de masa. Para poder plantear la reacción que se lleva a cabo, vamos a considerar en el inciso A una combustión completa. La reacción va a ser generalizada. En este caso yo tendría que generalizar con CH2N, ¿no? Porque esta es la molécula completa que me están diciendo que reacciona. Y esta reacciona con el oxígeno del aire para dar dióxido de carbono y vapor de agua. Ahora yo la tendría que balancear. ¿Qué pasa cuando tengo esta N? Tengo que considerarla también. El valor estricto debe de ir en términos de esa N. Lo voy a hacer primero por N y nos vamos a dar cuenta que esto va a quedar multiplicado por ese factor y de modo tal que la podríamos reducir. Vamos a hacer el balance, ¿no? Empiezo balanceando carbonos, el balance de la reacción química. Tengo N átomos de carbono a la izquierda, ¿no? Le voy a poner aquí una N. Y de hidrógeno tengo a la izquierda dos N, ¿no? Entonces, si aquí tengo un 2, le voy a poner una N. Me falta balancear los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo a la derecha? Tengo 2N más uno, ¿no? O sea, 3N. Entonces, si yo quiero balancear el oxígeno, esto lo voy a mover poquito. Debería de ser 3N entre 2. 3N entre 2, ¿no? Así ya me dan los oxígenos.
O si lo quieren plantear así. Antes en la parte de reactivos, ¿cuántos carbonos tengo? N. En la parte de productos, ¿cuántos carbonos tengo? N. Está bien. Luego, ¿cuántos hidrógenos tengo en la parte de reactivos? 2N. Y del otro lado tengo 2N. Estos de acá. Me faltan los oxígenos. Si balanceo oxígeno, tengo 3N entre 2 por 2, o sea 3N. Y del otro lado 2N, aquí, más N, ¿no? Entonces ya está balanceada la reacción. Nos vamos a dar cuenta que la reacción escrita sí ya está balanceada, por lo que yo podría hacer un movimiento, ¿no? Yo sé que la reacción química teóricamente es la mínima proporción que existe entre reactivos y productos en una reacción, ¿no? Estos coeficientes yo los podría dividir todos entre n y esto no se altera. Eso me va a permitir trabajar el balance de forma más sencilla para eliminar esa n. Entonces, lo hice así, pero realmente esto yo lo podría poner como CH2 nada más, ya dividiendo todo entre n, más 3 medios de oxígeno, me da CO2 y me da agua, ¿no? Habría sido sencillo empezar nada más de CH2, pero bueno, lo quise plantear así para que vean que la proporción de la reacción química se debe de mantener. Entonces sobre esta vamos a trabajar. Yo sé que entran entonces 100 moles de este componente, le voy a llamar nada más CH2. Este es un combustible y se alimenta a exceso de aire. Para poder plantear la reacción de combustión, yo necesito saber a cuánto equivale ese 100% de aire, ¿no? Entonces, eso lo hago con base a la reacción estequiométrica. Yo sé que por cada mol del combustible CH2 necesito 3 medios de oxígeno. Entonces, esa es la proporción, 1 a 1.5. Entonces, estequiométricamente yo requiero para 100, 150 de oxígeno, ¿no? Vamos a hacerlo con balance. Tomando como base esta reacción, entonces, vamos a determinar ahora la otra entrada. Si yo asumí que la base de cálculo sean 100 moles del combustible CH2, vamos a ver con este dato de 100% en exceso de aire yo cuánto requiero para alimentar nitrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer primero el cálculo del número de moles de oxígeno que se requerirían de forma estequiométrica. O sea, estequiométricamente, para consumir los 100 moles, ¿cuánto requiero? Aquí se ve sencillo, ¿no? Es 1 a 1.5, deberían de ser 150. Lo voy a hacer con el cálculo del balance, como lo hace el libro de Felder, ¿no? Yo voy a multiplicar esos 100 moles, que son de CH2, por un factor unitario. El factor unitario me va a servir para calcular cuántos moles requeriría, ¿no? Lo hago así porque textualmente algunos libros piden hacer el cálculo con balance y no con, le llaman afirmaciones o deducciones a partir de la estequiometría, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que por cada mol de CH2 consumido, yo requiero 1.5 moles de oxígeno consumidos, ¿no? Ese 1.5 es 3 entre 2. Y pongo en el denominador moles del combustible CH2 para que se cancele y me queden moles de oxígeno, ¿no? Bueno, de la estequiometría, entonces, si hacen el cálculo les da 150, ¿no? Entonces, estequiométricamente yo requiero 150 moles de oxígeno para mi base de cálculo que se alimenten para consumir completamente los 100 moles de combustible. Porque se está alimentando en exceso el oxígeno para asegurar que todo el combustible se queme y que se produzca más energía, ¿no? Si yo de estos 100 moles solo quemo 50, solo produzco la mitad de la energía.
Por eso se está fomentando que al alimentar exceso de aire haya exceso de oxígeno, entonces se consuma completamente este componente, ¿no? De hecho, al decirme aire en exceso, yo asumo que todo el combustible se va a acabar y que ya acá no sale. Bueno, ese sería el estequiométrico. Y ahora, en exceso, ya considerando el exceso, número de moles de oxígeno, le voy a llamar con exceso. Esto es el estequiométrico más el exceso ya. Yo lo voy a calcular como 150 moles de oxígeno, que son los estequiométricos, pero por 100% en exceso, ¿no? El porcentaje se calcula así, ¿no? Es 100%. Por eso es que lo estoy dividiendo entre 100. O sea, por uno, ¿no? Ya con exceso, yo tengo esa cantidad en exceso. Pero a eso me falta sumarle otro 100%, ¿no? Porque me dicen, es 100% en exceso, o sea, alimento el doble del estequiométrico. No sé si sea más fácil explicárselos así o simplemente decirles que se está alimentando el doble. 100% en exceso significa los 100% estequiométricos, o sea, 150 estequiométricos más otros 150 adicionales. Equivale a multiplicar por 2. O por regla general, si lo quieren generalizar, siempre que les digan exceso, para calcular la entrada, siempre súmenle 1 más el porciento de exceso, ¿no? Y eso lo multiplican por el flujo de entrada. En este caso sería 1 más 1. El 100% de exceso me da un factor de 1 aquí. Como se les haga más fácil interpretar, ¿no? Aquí lo pueden poner como 200% en exceso. O 200% es lo que se alimenta, ¿no? Y se interpreta como que es el doble del estequiométrico, ¿no? Del estequiométrico. O sea, para fines prácticos esto es 300, ¿no? Lo que estoy alimentando realmente ya con exceso son 300 moles de oxígeno. Y es lo que entra directamente aquí, ¿no? Estos serían entonces 300 moles de oxígeno. Me falta, ¿cuánto es el nitrógeno? Esto lo voy a calcular con esta proporción, ¿no? Sí, entonces el hecho de que me digan estoy alimentando 100% en exceso, es decir, 100% extra, ¿no? Yo tengo 150 moles de oxígeno estequiométricos que requeriría para consumir estos 100 moles de combustible, pero ese es el estequiométrico. Yo estoy agregando otros 100% extra adicional, por eso es que multiplicamos por 2. Hay que calcular ahora el nitrógeno. Bueno, entonces para saber el número de moles de nitrógeno alimentados, le voy a llamar iniciales. Esto lo puedo calcular de la proporción de oxígeno a nitrógeno. Muchos lo hacen por regla de 3. No lo recomiendo tanto porque la regla de 3 no considera unidades, pero la forma más sencilla de hacerlo es de la siguiente forma, ¿no? Multiplicar el número de moles de oxígeno que yo estoy alimentando por una proporción tal que se conviertan a moles de nitrógeno, ¿no? La proporción es precisamente las composiciones de oxígeno y nitrógeno en el aire. Yo sé que por cada 79 moles de nitrógeno en el aire, hay 21 moles de oxígeno en el aire, ¿no? Si tomo esto como un porcentaje, 79 de cada 100 moles, 79 son nitrógeno en el aire y 21 moles son oxígeno.
Y bueno, lo puedo determinar. Serían entonces 300 por 21 entre 79. 79.75 me da. Sí, me debe dar mayor. Hay que invertir, ¿no? Porque aquí no se está eliminando el oxígeno. Hay que cambiar porque necesito que se cancele oxígeno. Ahora sí. Es 21 y 79, ¿no? Siempre debe ser mayor la cantidad de nitrógeno. Ahora sí, 300 por 79 entre 21, 1128.6. Y ahora sí, estos son moles de nitrógeno. Entonces, si aquí yo tengo 300 moles de oxígeno, de nitrógeno yo tengo 1128.6 moles. Ya tengo todas mis entradas, ya puedo calcular las salidas, ¿no? Habría que calcular las salidas de todos los gases. Primero, considerando combustión completa. Considerando combustión completa, ¿qué significa combustión completa? Bueno, que hay suficiente oxígeno para agotar todo el combustible, ¿no? Por lo que si estoy alimentando un exceso de oxígeno, aquí a la salida debe de salir el oxígeno precisamente en exceso. Tiene que salir nitrógeno porque es inerte. Tiene que salir CO2 porque se forma en la reacción. Y tiene que salir vapor de agua, ¿no? Allá a la salida ya no hay el combustible. Por eso precisamente se está alimentando oxígeno en exceso para que todo el combustible se agote, hacerlo el reactivo limitante y entonces ya no exista a la salida, ¿no? Esto se hace con la finalidad de proveer la mayor cantidad de calor posible para este horno. Y bueno, por eso es importante sí considerar nitrógeno, ¿no? A pesar de que no reacciona, no está aquí en la reacción química, es un inerte, sí aporta moles a la composición, ¿no? De hecho, aquí puede que salgan mayor cantidad de nitrógeno que de los otros gases. Esto luego se puede purificar o se puede utilizar para alguna otra aplicación, ¿no? Usualmente se usan estos gases para mover una turbina de gas, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Yo necesito calcular todas las salidas, ¿no? Para las salidas hay que determinar entonces el número de moles de CO2 a la salida y el número de moles de agua, ¿no? Como los calculo todos, los vamos a calcular con base a 100 moles que reaccionan del combustible, del CH2. Y bueno, ¿cómo lo haría? Hay varias formas. Puede ser por grado de avance, puede ser balance molecular. Aquí lo voy a hacer por balance molecular, ¿no? Utilizando la estequiometría. Yo sé entonces que entran 100 moles del combustible, pero la estequiometría me dice que por cada mol del combustible consumido, le voy a poner consumido, se forma un mol de CO2, ¿no? Le voy a poner formado. La estequiometría es 1 a 1. Si asumo que este se agota, si es el caso, por eso alimentamos oxígeno en exceso. Si asumo que ese se agota, bueno, todo el combustible se convierte en dióxido de carbono y en agua, ¿no? Entonces aquí la proporción es que también se forman 100 moles de CO2. Ahora, para el agua es el mismo caso, dado que la ecuación balanceada tiene también coeficiente 1, 1, 1, ¿no? Número de moles de agua a la salida por cada 100 moles de combustible lo calculo igual. También deberían de ser 100 moles. 100 moles de combustible por cada mol de combustible consumido se forma un mol de agua, ¿no?
formado. O sea, siguen siendo 100 moles de vapor de agua. Aquí tengo entonces CO2, agua formadas, nitrógeno que ya calculé. Como es inerte, la misma cantidad que entró de nitrógeno sale del horno. Y me falta el oxígeno sin consumir, ¿no? Oxígeno sin consumir. El oxígeno sin consumir yo lo puedo calcular meramente como el exceso o lo puedo calcular con un balance. Hay varias formas, ¿no? Podemos corroborar que los balances sí sean congruentes. Básicamente el oxígeno en exceso yo lo puedo calcular como número de moles. Le voy a poner con un balance molecular de la siguiente forma, ¿no? Yo sé que el oxígeno que sale es el oxígeno que entra menos el oxígeno que se consume, ¿no? Salida es igual a entrada menos consumo. Con un balance molecular yo puedo calcular lo que sale de oxígeno. Lo voy a retomar aquí. Y la reacción es esta. Bueno, ¿cuánto entró? Yo sé que entraron los 300 moles, ¿no? Que son los que calculamos a partir del porcentaje de exceso. ¿Cuál es el oxígeno consumido? El oxígeno consumido, bueno, si yo sé que de 100 moles de combustible requiero 3 medios, es la cantidad estequiométrica que habíamos calculado, ¿no? Son 150. Ese nosotros le llamamos el oxígeno estequiométrico. O sea, lo que reacciona son 150. Por lo tanto, 300 menos los 150 que ya habíamos calculado moles de oxígeno es lo que sale. Y esto me debe de dar 150 moles de oxígeno. Lo pueden calcular así con un balance molecular o bien por lógica, ¿no? Directamente si yo sé que el oxígeno en exceso es el que no va a reaccionar, pues el que no reacciona está a la salida. 150 son extras al estequiométrico, por eso me da 150. Y ya tengo entonces el oxígeno que sale. Ya tengo el CO2, ya tengo el agua, nada más el nitrógeno. Si hacen un balance de nitrógeno por ser un inerte, número de moles de nitrógeno que sale es igual al número de moles de nitrógeno que entra, ¿no? Y esto ya lo habíamos calculado como 1128.6. 1128.6 moles. Si hacen un balance molecular de esta forma, todo gira en forma al balance general, ¿no? En torno a salidas de cualquier componente es igual a entradas de cualquier componente más generación de cualquier componente menos consumo. Yo lo acomodo así porque tiene un poco más de lógica, ¿no? Lo que sale es igual a lo que entra más lo que se genera por reacción química menos lo que se consume por reacción química de cualquier componente. Yo apliqué este para oxígeno, por ejemplo. Lo que sale de oxígeno es lo que entró. No se genera nada porque el oxígeno no es un producto, sino es un reactivo. Me queda entrada menos consumo, ¿no? Por eso lo acomodo así. Y de inerte, que es nitrógeno, como no participa en la reacción, no tiene generación y no tiene consumo, por eso me queda que salida es igual a entrada. Y finalmente hay que calcular la composición de esto, que lo podemos calcular usando fracción mol. Nada más nos resta calcular la fracción mol, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una tabla de cada compuesto, nitrógeno, oxígeno, agua y CO2,
Vamos a llenar con el número de moles que salen. De nitrógeno eran 1128. Nos dio 1128,6 moles. De oxígeno son los 150 adicionales. De agua se formaron 100 moles. De CO2 se formaron 100 moles, ¿no? Y aquí en esta tabla voy a adicionar número de moles totales, que lo vamos a requerir para el cálculo de fracción mol. Y bueno, básicamente para el cálculo de fracción mol, sumamos todos los moles, nos dan los totales. Y la fracción mol la voy a escribir así. Se calcula como el número de moles de cada componente entre los moles totales. Fracción mol del componente I es número de moles del componente I entre el número de moles totales. Vamos a hacer el cálculo aquí en Excel. La parte B nos dice, hay que recalcular la composición de los gases de salida, pero ahora vamos a asumir que 5% del carbono del combustible se quema mediante combustión incompleta hasta monóxido, ¿no? Bueno, el hecho de que me digan que hay combustión incompleta significa ahora que hay deficiencia de oxígeno, no hay suficiente oxígeno. Bueno, como fue el caso anterior, esta es la reacción de combustión completa. Completa significa que se agota todo el combustible, hay oxígeno suficiente, incluso en exceso, para consumir el combustible y producir dióxido de carbono. Ahora el caso opuesto es una deficiencia de oxígeno, ¿no? Esto ocurre de la siguiente forma. Cuando se agota el oxígeno, produce una reacción secundaria. La reacción secundaria es similar, pero se va hasta monóxido de carbono. Ahora, en deficiencia de aire, hay dos reacciones. Una, normal, combustión completa, pero hay otra parte del combustible que ya no tuvo la suficiente cantidad de oxígeno y no alcanza a llegar a CO2, sino que se oxida parcialmente hasta monóxido de carbono, ¿no? Siempre que me digan combustión incompleta, hay una parte que se quema completamente a CO2, pero otra parte a monóxido. Me dice porcentualmente 5% del carbono del combustible se quema mediante combustión incompleta hasta monóxido. ¿Qué significa esto? Indirectamente me da un grado de avance, ¿no? 5% se quema de manera incompleta, o sea, 95% del combustible se quema de forma completa. Me dice que del carbono. Sin embargo, esto es proporcional, ¿no? Si quemo 5% del carbono, se quema 5% del combustible. Con esto voy a seguir asumiendo 100 moles de base de cálculo. Necesito calcular ahora las nuevas composiciones. Este es otro caso. Entonces ahora el oxígeno no está en exceso, ¿no? Sino que hay deficiencia de oxígeno. Deficiencia del oxígeno como tal. Entonces ahora el oxígeno es el reactivo limitante, por lo que limita la transformación, ¿no? No tengo otro dato, entonces voy a asumir que no había suficiente oxígeno para consumir el combustible y suponiendo que los 100 moles reaccionan por completo, ¿no? Sin embargo, no había suficiente oxígeno para consumirlos, por eso una parte se va a CO. ¿Qué me dice eso? Realmente 95% de esos 100 se van a la reacción 1. Le voy a llamar 1 a la reacción completa, 2 a la incompleta, ¿no? Entonces, de aquí reaccionarían 95 moles, ¿no? Y de CH2 reaccionarían 5 moles.
Esto me da una idea de un grado de avance, ¿no? De esos 100 moles de combustible, una parte se consume en la reacción uno, otra parte se consume en la reacción 2. Entonces, esto me sirve para calcular grado de avance. Aquí vamos a calcular grado de avance. En este caso se prefiere grado de avance porque tengo dos reacciones y yo sé de cada reacción cuánto reacciona de cada componente, ¿no? Eh, por recordar, el grado de avance recuerden que se define, yo lo llamo epsilon, algunos libros lo llaman la letra xi. Esto se define como el cambio de moles de un componente entre el coeficiente estequiométrico, ¿no? Para la primera reacción voy a calcular el grado de avance. El cambio de moles del primer componente lo voy a calcular respecto a CH2. Sería menos 95, ¿no? Cambio de moles es lo que reacciona o lo que se forma. Si lo tomo negativo, esto es un reactivo. Entre coeficiente, el coeficiente de este componente en la primera reacción es menos 1, ¿no? Hay que ver si también está balanceada la segunda reacción. ¿Ya está balanceada? Sería un carbono, dos hidrógenos, dos oxígenos, dos oxígenos. Sí estaba balanceado. Entonces el grado de avance para la primera reacción es como tal 95 moles. Y para la segunda se define igual, ¿no? Cambio de moles de CH2 pero en la reacción 2 entre coeficiente estequiométrico de CH2 en la reacción 2. Se toma negativo el coeficiente también porque esto es un reactivo. Entonces ahora es menos 5, ¿no? Porque se consumen 5 entre menos 1. 5 moles. Lo estoy haciendo riguroso, sustituyendo, para que en otro caso vean el procedimiento completo, ¿no? Aquí, bueno, yo fácilmente pude haber inferido si 95% a 5 se consumen respectivamente en cada reacción, para un, para una base de 100, bueno, el grado de avance es 95 y 5. Pero en algunos casos, si conocen otro flujo diferente que no sea 100 y tiene otros coeficientes estequiométricos, ahí sería más complejo de calcular, ¿no? Les estoy explicando el procedimiento general para cualquier caso. Entonces, con base a esto podemos plantear todos los balances, ¿no? Este le voy a llamar reacción uno y reacción 2, como ya lo vimos, epsilon 1 y epsilon 2 a sus correspondientes grados de avance. Entonces, para la salida, asumimos que se consumió por completo el combustible. Había oxígeno deficiente, no había suficiente para llegar a combustión completa, ¿no? Pero sí hay suficiente para consumir todo el combustible de manera incompleta. Me piden entonces la composición a la salida. A la salida va a haber CO2, va a haber nitrógeno, va a haber agua, pero ya no hay combustible ni hay oxígeno, ¿no? Y CO también. Ok. Entonces, con base a esto, vamos a calcular primero el nitrógeno, ¿no? ¿Cuánto oxígeno se requirió para esos 100 moles en estas dos reacciones? Vamos a calcularlo. El balance para el oxígeno. Ajá, para calcular cuánto alimento de oxígeno y nitrógeno con esos 2 grados de avance, requerimos saber los moles consumidos de oxígeno, ¿no? Estos dos. Lo podemos hacer de varias formas. Una es por estequiometría, ¿no? Otra es calculando solamente el consumo de oxígeno. Vamos a hacerlo por estequiometría. Le voy a llamar número de moles de oxígeno consumidos en la reacción 1. Yo sabía que estos eran 95, ¿no? Y estos eran 5 moles.
En la reacción 1 son 95 moles de CH2 y esto los vamos a multiplicar por, yo sé que por cada mol de CH2 en la reacción 1 se consumen 1.5 moles de oxígeno, ¿no? También en la reacción 1. La C significa consumidos. O bien 95 veces 1.5, ¿no? Si lo hicieran solo por estequiometría. El 1.5 otra vez es el 3 medios. Es el coeficiente de oxígeno en la reacción 1. Me da 142.5 moles. Otra forma de calcularlo, si lo quieren hacer con grado de avance. Mm, Voy a calcular primero de manera individual los moles de oxígeno consumidos en la reacción 2, ¿no? Que son estos. Es 1 a 1 la reacción, entonces deberían de consumirse 5, ¿no? Por cada 5 moles de CH2. Yo sé que en la reacción 2, por cada mol de combustible CH2 consumido, consumo un mol de oxígeno consumido. Y esto me da 5. Estos son moles de oxígeno y moles de oxígeno. Noten que el oxígeno se alimenta para ambas reacciones, ¿no? La suma de estos dos me da el total. Yo lo hice individual. Si lo quieren calcular total, con grado de avance, el número de moles de oxígeno total consumido, este sería otro método, ¿no? Consumido, como tal es la sumatoria de sobre el componente I y J del coeficiente estequiométrico del componente Y en la reacción J por grado de avance J. ¿Cómo calculo esto? Esto se expande como coeficiente estequiométrico de oxígeno en la reacción 1 por epsilon 1 más coeficiente estequiométrico de oxígeno en la reacción 2 por epsilon 2. Esto me debe dar exactamente lo mismo que la suma de lo de allá arriba, ¿no? Coeficiente de oxígeno en la reacción 1. Como esto es un reactivo, sería menos 3 medios, ¿no? Grado de avance 1 es 95. Noten que lo estoy sustituyendo epsilon 1 como 95 moles. Y coeficiente estequiométrico de oxígeno en la reacción 2 es 1. Acá está. Se toma negativo porque es reactivo. Esto me va a dar negativo. Sería menos 1 por 5, ¿no? Esto sería los moles consumidos. Me da negativo aquí abajo porque se consume. Aquí arriba la suma me da positivo, pero el valor numérico es el mismo, o debería ser el mismo. Sí. Cualquiera de esas dos de oxígeno les debe dar 147.5, ¿no? Moles. Eso es lo que estoy alimentando de oxígeno. Eso es lo que se consume. Ok. Bueno, ahora hay que calcular cuánto alimento de nitrógeno para ese oxígeno, ¿no? Es decir, para esos 147.5 moles de oxígeno. Sería número de moles de nitrógeno alimentados, que voy a llamar entrada. Voy a usar la misma proporción, ¿no? Para 147.5 moles de oxígeno, es decir, en aire que contiene 147.5 moles de oxígeno, ¿cuánto nitrógeno contiene? Voy a usar la misma proporción. Yo sé que por cada 21 moles de oxígeno hay 79 moles de oxígeno, ¿no? Es esta proporción porcentual de nitrógeno, sí. De hecho, este factor si quieren generalizarlo, ¿no? 79 entre 21 les da un número y eso es constante para el aire. Para el aire siempre
Ese 79 entre 21 hay 3,76 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno. Eso lo pueden guardar en su formulario también. O recordar el 79-21, ¿no? Y eso les debe dar 554,88. Y son moles de nitrógeno. Ya tengo una salida. Me falta cuánto hay de CO2, cuánto hay de agua y cuánto hay de CO. Pero eso lo puedo completar con los balances. Para el resto de los componentes, el balance general es el siguiente. El número de moles de salida de cualquier componente, le voy a llamar de salida de I, es igual a lo que entra, número de moles de entrada de ese mismo componente, más, lo voy a hacer con grado de avance, la sumatoria sobre I, J, y es el componente J es la reacción de coeficiente estequiométrico del componente I en la reacción J multiplicado por grado de avance de la reacción J, ¿no? Estos son los balances que vamos a ir expandiendo para cada componente. Que recuerden, esto proviene del balance molecular, ¿no? Esto es salida, es igual a entrada, más. Por eso aquí hay dos términos. Ese término se puede expandir como generación o menos consumo. Vamos a hacer el balance primero para CO2. Y recuerden, J es la reacción. Esta es la reacción J igual a 1, esta es la reacción J igual a 2. Y la I es el componente o el compuesto, ¿no? Sobre el cual yo voy a plantear el balance. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, el número de moles de salida de CO2, es igual a número de moles de entrada de CO2 más coeficiente estequiométrico de CO2 en la reacción 1 por epsilon 1 o por el grado de avance de la reacción 1 más coeficiente estequiométrico de CO2 en la reacción 2 por grado de avance de la reacción 2. En, en algunos casos, por ejemplo, el CO2 no participa en la reacción 2, ¿no? Entonces, esto vale 0. Si le pongo números, número de moles de salida de CO2 va a ser ¿cuánto entró? Esto es directamente lo que se alimenta de CO2. Al reactor no entra dióxido de carbono, solo entra combustible y aire. Y ahí no hay dióxido de carbono, entonces es 0, ¿no? La entrada. Lo que se genera en la primera reacción es el coeficiente estequiométrico de CO2 en la reacción 1 es más 1 por ser un producto por grado de avance 1, ¿no? Y directamente esto, grado de avance nos dio 95 moles. Y esto va a salir de CO2. El segundo término ya no lo tomo porque el coeficiente estequiométrico de CO2 en la reacción 2 es 0, ¿no? Aquí no participa. Ya tengo CO2. Puedo hacer lo mismo para monóxido. Me va a quedar algo muy similar. Número de moles de salida de monóxido sería entrada de monóxido 0. No alimentamos en la entrada monóxido de carbono. Más el monóxido solo participa en la reacción 1. El coeficiente es 1 positivo. Y eso lo vamos a multiplicar por grado de avance de la reacción 2, ¿no? Solo participa en la reacción 2 más bien. Y ya. El grado de avance nos dio 5, ¿no? Ya tengo dos salidas. Me falta nada más la salida de agua. Ahora, para determinar el número de moles de agua a la salida, es igual al número de moles de entrada de agua
más coeficiente estequiométrico de agua en la reacción 1 por grado de avance 1 más coeficiente estequiométrico de agua en la reacción 2 por grado de avance 2. En este caso, entonces, el número de moles que sale de agua es lo que entra, no entra agua. Este combustible no tiene agua y el aire no tiene humedad. Si me dijeran que es aire húmedo, aquí yo sí considero lo que entra de agua, ¿no? Y más, coeficiente estequiométrico de agua en la reacción 1, 1 positivo, ¿no? Por grado de avance 1. Grado de avance 1 es 95, ¿no? Más coeficiente estequiométrico de agua en la reacción 2 más 1 por grado de avance de la reacción 2, 5, y me da 100. 100 moles. Sí tiene sentido, ¿no? La estequiometría es 1 a 1 y se consumieron 100 moles de combustible. Ya tengo todas las salidas, ya puedo calcular las composiciones. A la salida comentamos entonces hay nitrógeno, hay agua, hay dióxido de carbono y hay monóxido, ¿no? Ya no va a haber oxígeno ni va a haber el combustible. Hay que retomar aquí. De monóxido a la salida nos dieron 5 moles, de CO2 95 moles, de agua 100 moles, de nitrógeno 554,88. Aquí están ya. Y bueno, hacemos otra vez la tabla, ¿no? Con esto hay que calcular un número de moles totales y la fracción de cada uno. Y ya el cálculo es directo. Ok. Entonces esta fue fracción mol, por 100 es el por ciento mol. No es tan significativo el cambio, ¿no? Porque me dicen que solamente 5% del combustible se va a la reacción 2. Pero si fuese más, obviamente va a aumentar la cantidad de monóxido y disminuir el porcentaje de CO2. Con esto queda resuelto ya el problema.